amigos y amigas de este lugar. Mi nombre, Nelson Chávez, pastor de la iglesia Remanente Fiel en la Quisanda, que estoy aquí juntamente con la congregación atendiendo a una invitación de nuestro hermano Fabián Aguirre para hablar la palabra de Dios en este lugar. He venido con un grupo de jóvenes que han estado predicando justamente con los jóvenes de esta iglesia, con un gran deseo en el corazón. El deseo es que la palabra que se ha estado predicando en este lugar pueda ser entendida por las personas que habitan este sitio. Que todos aquellos que están acá puedan comprender el mensaje que se ha estado transmitiendo y que va en beneficio de las almas, en beneficio de las vidas. Hemos hecho un sacrificio de dejar el lugar allá donde vivimos para trasladarnos hasta este lugar, porque creemos que tú, amado amigo y amada amiga, eres importante para Dios. Y esta palabra que se ha estado predicando todas estas noches tiene una gran importancia para todo hombre y toda mujer que está sobre la faz de la tierra. Tiene tanta importancia esta palabra que el mensajero que trajo estas palabras de vida dejó su trono a llegar al cielo. Jesucristo, nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la Biblia que Él dejó su trono de gloria, se hizo hombre para traerle un mensaje a los hombres, un mensaje de esperanza, buenas nuevas de salvación, un mensaje muy importante que en esta noche te queremos transmitir nuevamente, que en esta noche te queremos llevar a tu hogar. Yo quiero que prestes atención, porque hoy en este mismo momento hay cantidades de personas que desearían estar aquí escuchando estas palabras, pero para ello es demasiado tarde. Tuvieron su oportunidad y cuando tuvieron entre los vivos no aprovecharon esta oportunidad y hoy se están lamentando de no haber creído a la palabra de Dios. Yo voy a abrir la Biblia en el Evangelio según Mateo. Y lo vamos a abrir en el capítulo 7 de Mateo. Versículo 13. Capítulo 7, versículo 13. Gloria a Dios. Que dice así, leyéndole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Señor amado Dios del cielo, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor, he leído tu palabra, mi Dios santo. Tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, y ella sale de tu presencia, mi Dios, con un propósito, y el propósito es dar vida. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, pido que tu Espíritu Santo se comience a mover en este momento
como ya lo he estado haciendo, de una manera especial, que se mueve en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Divino vaya, Señor Dios, reventando cadenas, ataduras, llámese brujería, hechicería, espíritu de encantamiento, que tu Espíritu Divino vaya, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, desligando las almas y las vidas que están atadas en el pecado. Y que esta palabra, mi Dios, llegue a las vidas. Que esta palabra, Señor, llegue a los corazones. Y que las almas y las vidas puedan entender de que hoy es el momento de la salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Ciertamente, amado amigo y amado hermano, el hombre es importante para Dios. Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y la Biblia dice, mi hermano, de que Dios lo hizo para las buenas obras. Dice la palabra, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús, para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que el hombre ande en estas buenas obras. Desde el principio, el pensamiento de Dios para con el hombre fue hacerle bien. Desde el comienzo, el pensamiento de Dios para con el hombre es de que el hombre habitase delante de su presencia. Pero lamentablemente la desobediencia se introdujo en el mundo y desvió el camino del hombre. Dios ha tratado todo el tiempo de introducir la verdadera corrección o de introducir el camino correcto para que el hombre se levante de la condición del error, para que el hombre se levante del mal camino y el hombre pueda andar en el camino de justicia, el camino hecho por Dios, para que el hombre transite por él. La Biblia dice de que viendo Dios de que el hombre se había extraviado, Él mandó a su Hijo Jesucristo con un mensaje glorioso, un mensaje maravilloso, un mensaje para que fuera transmitido a toda la humanidad. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. Pero no cualquier puerta. Yo soy la puerta estrecha que conduce a Dios. También dijo, yo soy el camino, pero no cualquier camino. Dando a entender de que en el mundo existen muchos caminos, pero tan solo uno es el camino correcto, tan solo uno es el camino que lleva a la presencia de Dios. Ciertamente, dentro del saber de la humanidad, del conocimiento del hombre, el hombre siempre tuvo una incógnita. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué existe después de la muerte? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los caminos llegaban hasta la muerte. Nadie había regresado de ella, ni nadie podía testificar lo que sucedía después de ella. Pero Cristo Jesús vino a esta tierra con un mensaje. Él dijo que Él era el camino, que Él es la verdad, de que Él es la vida. Y el que cree en Él, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Vino con un mensaje de vida después de la muerte. Eso no lo había predicado nadie, eso no lo había hablado nadie. Todos llegaban hasta allí, nadie tenía poder sobre la muerte y nadie había regresado de ella. Pero apareció el humilde carpintero
que le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y la Biblia dice, y lo conocemos hasta el día de hoy, que el mensaje grande de Cristo se hace grande porque Cristo resucitó de en medio de la muerte. Y hasta el día de hoy se predica en todo el mundo que Cristo resucitó y le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y abrió un camino de esperanza. Abrió un camino de esperanza. Al tercer día salieron a buscarle, después de haberlo crucificado y de haberlo enterrado, y el ángel se le apareció y le dijo a las mujeres: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Y él está en medio de su pueblo. Mire cómo se mueve, mire cómo se mueve allí, mire cómo se mueve. Cristo está en medio de un pueblo que le alaba y le glorifica en espíritu y en verdad. Él está aquí. Gloria a Dios. Hermano, pero qué difícil para la gente creer a este mensaje. Todavía Dios, queriendo establecer una comunicación con el hombre, sabiendo Dios de que la muerte no lo es todo, ni es el acabose de todo, sino que después de la muerte todavía hay conciencia. Cristo se levantó vivo de entre los muertos. Y aquel mensaje que Él vino a traer: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El Señor, mi hermano, certificó, confirmó la palabra de que después de la muerte hay vida para todo aquel que cree en Él y en su palabra. Por eso estamos predicando. Por eso estamos anunciando este evangelio, porque también dice la palabra de que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que Dios quiere la vida. Yo tengo un tiempo caminando en los caminos de Dios y he visto muchas cosas. Y me ha tocado ser testigo de muchas cosas. De ver cómo Dios trata con las personas aún desde temprana edad. Hace aproximadamente 20 años yo estuve en una casa de unos hermanos y estuve allí compartiendo vigilias y predicando la palabra juntamente con ellos. En esa casa habían 2 niños y los 2 niños tenían una hernia en sus genitales, en sus testículos. Y en medio de una vigilia coloqué la mano sobre uno de los niños y recibió la sanidad inmediatamente. Iba a ser operado y recibió la sanidad inmediatamente. Y el hermano que estaba en la casa, el dueño de la casa, su esposa me dijo: Chávez, mi hijo también tiene una hernia igual que ese niño en el testículo. Yo le dije: tráigalo, que vamos a orar por él para que él también reciba la sanidad. Y le dije en ese momento al esposo de la hermana, que hoy es pastor de una iglesia, le dije que colocara la mano en el testículo del niño. Y él colocó la mano y oramos y recibió sanidad también. 2 sanidades, mi hermano, inmediatamente. Al pasar el tiempo, este niño comenzó a crecer. Y ya Dios le había marcado con su voluntad. Ya Dios le había dado un regalo para que toda la vida supiese de que Dios sana, salva, bautiza y da poder. Hay personas que dicen: si a mí se me manifestara Dios con una sanidad, yo no me apartara de sus caminos. La Biblia cuenta, mi hermano, de que Cristo hizo cantidades de cosas para convencer al hombre de que no se conforme a la vida terrenal, porque existe una vida después de esta en la cual el hombre estará delante de la presencia de Dios.
Y Dios agota todos los medios para que este conocimiento llegue al hombre y el hombre escape de la condenación del pecado y escape de la muerte por causa del pecado. La Biblia dice de que habían 10 leprosos que estaban enfermos, así como vienen muchas personas a recibir la sanidad. Y la Biblia dice de que esos 10 leprosos, los 10 recibieron la sanidad, pero 9 se olvidaron de Dios y tan solo uno vino a darle la gloria al Señor. En 40 años y piquito que tengo en los caminos de Dios, he visto cantidad de gente que viene por una sanidad. He visto cantidad de personas que han recibido una sanidad, pero luego lo he visto apartarse de los caminos de Dios, porque han caído nuevamente en las trampas del diablo, han caído nuevamente en la mentira, han caído en el engaño y han perdido la fe en esta palabra. La Biblia nos dice, mi hermano, nos dice la palabra de que el Señor tiene un especial interés en que la persona venga al arrepentimiento, convertimiento y se acerque a Dios y viva eternamente. Eso nos dice la palabra de Dios. Yo cada vez que veía a aquel niño, porque lo estuve viendo constantemente, le preguntaba y le decía a Ismael, ¿cómo está el testículo? Así mismo le decía, ¿todavía está sano? Y él me decía, sí, todavía está sano. Cristo te ama, le decía. Cristo te ama. Recuerda que esa señal la ha hecho Dios en tu vida para que tú le alabes, le glorifiques y sepas que Él es real. Él decía así, yo sé que Dios es real. ¿Cuándo te vas a convertir al Señor? Amado amigo y amada amiga, yo sé que muchos de los que están en este lugar saben que la palabra de Dios es la verdad. Yo sé que muchos de los que se les ha predicado el evangelio en estos sitios saben que el evangelio es la verdad y saben que el evangélico obedece a Dios y cumple la palabra de Dios. Pero hay cadenas, hay ataduras, hay cosas, temores que impiden que verdaderamente se arme de valor y le dé la gloria a Dios. Pero recuerda de que Dios es un Dios de oportunidad, pero llega un momento en que a muchos se le ha apartado la misericordia de Dios. Y Dios, después de mostrarle su misericordia, ha tenido que dejarlo a la verdad de la realidad. Y muchos han muerto, se han ido sin Cristo, sin fe y sin esperanza, teniendo la palabra cerca de cada uno de ellos. En todo lugar hay iglesias evangélicas. Y todas estas iglesias predican la verdad, predican el evangelio de Cristo. Pero la maldad se ha multiplicado de una manera tan terrible de que la gente piensa que lo normal y lo correcto es hacer la maldad, porque todo el mundo practica y hace la maldad. Este joven, a medida que fue creciendo, se fue apartando de las cosas de Dios. Yo conozco jóvenes aquí en Nueva Valencia, porque mis tiempos vienen de la misma fundación de la Iglesia Nueva Jerusalén, con el hermano Francisco Lozada, y conozco jóvenes que anduvieron en los caminos del Señor, y hubo uno de ellos que lo conseguí en la parcela del Socorro, y allá le prediqué la palabra, y él me dijo, hermano, yo sé que el evangelio es la verdad. Yo le dije, apúrate y busca al Señor. Luego al mes conseguí a un tío de él y le dije, mira dónde está fulano, que necesito hablar con él. Y él me dijo, hermano Nelson, usted se está jugando conmigo. Y yo le dije, no, ¿por qué? Me dijo, porque al muchacho lo mataron. Son muchas las personas que Dios le ha dado la oportunidad, así como te trae la oportunidad en este momento para que tú llegues al conocimiento de la palabra, para que llegues al conocimiento de esta verdad. Hace como 15 días
me acerqué yo a aquella casa donde vivía el muchacho que recibió la sanidad. Y nuevamente le hice la misma pregunta. Le dije: Ismael, ¿cómo está el testículo? Y me dijo: sano. Yo le dije: ya yo me di cuenta que está bastante sano, porque tienes 25 años y tienes 4 hijos ya. Me alcanzaste, le dije. Me alcanzaste. Hace más o menos una semana yo estaba hablando con 2 hermanos. Hablé con el hermano Gabriel y hablé con el hermano de él, este joven que está aquí. Y yo dije de que había que orar por ese muchacho y por su hermano, porque yo sentía como pastor una gran necesidad de que había que orar por él. Así como te digo, amado amigo, de que hay necesidad de que tú te acerques a Cristo. Oiga, ya el tiempo y la madurez que tengo en los caminos del Señor me hace muchas veces, me da facilidad para que yo diga esto que voy a decir. Y lo he dicho en muchos lugares, que si Dios permite que esta campaña esté en este lugar, es porque después que nos vayamos van a haber personas que su vida va a finalizar, y esta puede ser tu última oportunidad que te está dando Dios. ¡Aleluya! Y después que la gente se va de esta tierra, tiene que escuchar la palabra de Dios. Y tiene que escuchar a Dios. Pero ahora no lo va a escuchar como el Cordero. Ahora no lo va a escuchar como el que se entregó en la cruz. Porque si tú mueres en el pecado, en esa condición, vas a escuchar la palabra de Cristo, pero como tu juez. Aquel que te va a decir: apartados a la izquierda. Y la Biblia dice que vendrá a ser el castigo que viene de parte de Dios por cuanto no creíste al sacrificio de Cristo, por cuanto no creíste a lo que Cristo vino a predicar. Él dice: el que cree en mí, el que cree en mí no verá muerte jamás. Eso dice Él en su palabra. Y oramos por este joven. Comenzamos a orar por este joven. Pero luego me llegó una llamada a la casa. Allí en la Trinidad, en los lados de Bellomonte, 3 jóvenes fueron avaliados. A uno le dieron 12 balazos. 12 balazos. A otro le dieron 8 balazos. Y al joven que había recibido la sanidad en el testículo, le dieron un solo balazo. Al que le dieron 12 está vivo, fuera de peligro. Al que le dieron 8 está vivo, fuera de peligro. Pero el que había caminado 25 años, 20 años con la sanidad que Dios le había dado, le dieron un solo balazo y le partieron el corazón. Hay muchos que dicen: no, hoy no voy a aceptar al Señor, yo voy a esperar. Mi papá, mi mamá es evangélico y ellos me han dicho que cuando yo esté en el momento de peligro, que yo clame. Déjame decirte de que este muchacho conoció la palabra, pero el diablo no permitió de que clamara a Dios, sino que una sola bala destrozó su corazón en 2 pedazos y murió instantáneamente. Yo me imagino que el Señor le dirá: Ismael, ¿te acuerdas de la sanidad que yo hice en tu cuerpo? ¿Te acuerdas de aquella sanidad? Desde que eras niño te estaba llamando para que tú vinieras a mis caminos. Desde que eras niño el Espíritu Santo te estaba buscando para que tú no anduvieras por el mal camino, sino que vinieras a mi palabra, y no quisiste escuchar esta palabra. No quisiste escuchar esta palabra. Sabemos, mi hermano, de que hay ataduras que hacen que el hombre y la mujer se pierda y no escuchen la voz de Dios.
Pero todas las noches que hemos estado predicando esta palabra, aquí ha estado la cobertura de Dios, aquí ha estado el Espíritu Santo redarguyendo, aquí ha estado el Espíritu Santo abriéndote el entendimiento, aquí ha estado el Espíritu Santo tratando contigo para que tú escapes de la condenación y vengas a la palabra. No hay excusa. El Señor dice: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles y delante de Dios. Pero el que me confesare delante de los hombres, el que no se avergonzare de ser llamado cristiano, aquel que profesa la palabra, que vive la palabra, aquel que nace de nuevo y dice: muero para el mundo de pecado y vivo para Cristo, ese será confesado también delante de la presencia de Dios. Cristo trajo un mensaje poderoso, un mensaje que cambió al mundo, un mensaje que movió los cimientos mismos de la humanidad. Un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Y ese mensaje te lo hemos estado trayendo hasta este lugar. Ese mensaje te lo hemos estado transmitiendo todas estas noches, para que tú, amado amigo y amada amiga, escapes de la condenación del pecado. Muchas veces piensan algunos que los evangélicos son unos incautos. Y resulta que los evangélicos más bien somos vivos, porque entendemos la palabra. Hemos entendido la palabra y estamos escapando de la condenación que se ciñe sobre el mundo. Gloria a Dios, aleluya. En esta noche, amigo, amiga, queremos que tú entiendas este mensaje que se ha estado predicando. Un día no vamos a estar en esta tierra, y por eso Cristo vino a traer la palabra. Porque tal vez el mundo tenga muchas normas para enseñarte a vivir sobre el mundo, pero para poder vivir en los cielos únicamente te enseña la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que tienes que escudriñar. Cristo dijo: escudriña las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la palabra de Dios. Gloria a Dios. En esta vida hay cantidad de personas que se han guiado por normas. Hay cantidad de personas que han vivido en esta tierra según los estatutos del mundo y se han olvidado de la palabra de Dios. Pero al final de cuentas, el Señor dice que es su palabra la que va a juzgar al mundo. Dios es paciente y es misericordioso y quiere que todas las almas se arrepientan. Y da tiempo para que todo hombre y toda mujer tome el conocimiento de la palabra y escape por su vida. Hoy te digo, muchos de los que ya se han ido y que ahora tienen que escuchar la palabra de la boca de Dios, y si han tenido que lamentarse, porque es la palabra la que salva, es la palabra la que conduce a Dios, y ellos vivieron en esta tierra como que si no existía Dios. Menospreciaron la palabra, pero en esta noche estamos en este lugar porque le estamos pidiendo a Dios de que eso no ocurra con las almas, con las vidas que han estado escuchando este mensaje toda la noche. Que ellos puedan escapar por su vida, que ellos puedan acercarse a Dios por medio de su palabra, que ellos puedan detenerse en un momento y reflexionar de que ese cielo y esta tierra anuncia la gloria de un Creador que se llama Dios, que está por encima de todos nosotros. No es el hechicero el que salva. Aquí hay hermanos que fueron hechiceros. Levanten la mano de los hermanos que fueron hechiceros.
y eso no los llevó a la salvación. Hay hermanos que estuvieron en la drogadicción y eso no los llevó a la salvación. Pero usted sabe quién sí nos lleva a nosotros a la salvación. Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca nos ha dicho de que el camino de salvación es fácil. Él ha dicho de que es una puerta estrecha. Pero nos ha dicho que el que entre por ella va a ser salvo. Gloria a Dios. El joven del cual te estoy hablando lo enterraron ayer. Ayer lo enterraron y él se llevó en su cuerpo la marca de que Dios hizo un milagro en su vida. Pero el milagro que deseábamos que hiciese, él no lo dejó hacer, que fue una transformación para un nuevo nacimiento. Amado amigo y amada amiga, en esta noche yo quiero recomendarte al único que puede salvar tu alma y al único que puede darte felicidad. Yo tenía 17 años cuando llegué a los caminos del Señor. 17 años. Y he dicho que no he visto felicidad sino en Jesucristo. He visto personas transformadas, personas cambiadas. Yo vengo de un lugar que se llama La Quisanda. Y en ese lugar, cuando salimos a la calle, Dios me dio un mensaje. Y Dios me dijo: di que si no se arrepienten, voy a comenzar a limpiar este lugar. Voy a eliminar la maldad. Aquellos que están creciendo en la maldad, los voy a eliminar. Hermano, aquel lugar estaba lleno de delincuentes. Después de esa predicación que dimos en la calle, comenzaron a matarse y venían bandas de otro lugar a matar a los delincuentes en La Quisanda. Y casi toda esa juventud que no llegaba a 30 años, hoy no existen. Hoy no existen. Porque Dios controla la maldad. Y siempre le digo a la gente, yo sé que en los lugares donde yo llego y donde llega la iglesia a hablar la palabra, hay un mensaje de misericordia para las almas, sobre todo para el joven, sobre todo para la joven. Y es el mensaje que te apartes del mal camino, porque llegará lo que dice la palabra, que al malo lo mata la maldad. Dios tiene el control de la maldad y hay un momento que Dios tiene que limpiar la maldad de la tierra, para que no se haga sobremaneramente pecaminosa el mundo. Pero Dios da la oportunidad. Y yo creo que esta campaña, esta actividad que se está dando en este lugar, es porque hay gente que están escuchando que Dios le está dando una oportunidad para que escape por su vida. Escapa por tu vida. Una vez estaba en la Monumental, en el barrio Monumental, estaba predicando una campaña y estaba un joven con una camisa rayada y el Espíritu de Dios me habló y me dijo: dile que pase adelante porque hay que orar por él. De la misma manera como Dios quiere que se ore y se interceda por esta comunidad. Y yo en medio de la campaña le dije: joven, Dios quiere que se ore por ti porque viene una hora mala para tu vida y Dios quiere que se ore por ti. Él levantó la mano y me dijo que no. Yo le dije: no te estoy diciendo que seas evangélico, únicamente te estoy diciendo que Dios quiere que se ore por ti porque viene una hora mala sobre tu vida. Él volvió a hacer no con la mano, dio la espalda y se fue. Un joven de una camisa rayada, no se me olvida. Cuando llegué a predicar el siguiente día, el pastor me llamó y me dijo: Nelson, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tú llamaste a ese joven? Le dije: porque Dios me dijo que el diablo quería acabar con él. Y él me dijo: Nelson, a las 5 de la mañana lo avaliaron frente de la casa de la hermana tal. Lo mataron. La Biblia dice: Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere la vida. Porque Dios ha hecho al hombre es para toda buena obra. Y Dios quiere que el hombre camine por toda buena obra y se aparte del mal camino. En esta noche este mensaje es para ti.
En esta noche el mensaje es para ti que estás escuchando. En esta noche el mensaje es para ti. A lo mejor no nos vamos a volver a ver, pero déjame decirte en esta noche que Dios ha traído esta campaña y este mensaje por ti, para que tú escapes de la maldad y vengas a los caminos del Señor. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que viva delante de su presencia. Levante la mano todos los que son de Cristo. Gloria a Dios. Todos los que son del Señor. Gloria a Dios. Aquellos que todavía no han llegado o aquellos que desean la oración, en esta noche yo le hago la invitación. La Biblia dice de esta manera: el reino de los cielos se hace fuerte y tan solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos se hace fuerte y tan solo los valientes lo arrebatan. Porque no es valiente el que le cae a tiro a una persona estando desalmado para quitarle lo que tiene. Ese es un cobarde. ¿Sabe quién es valiente? Aquel que le dice al pecado no. Aquel que tiene la fortaleza para rechazar todo lo malo. Ese es valiente para con Dios. Y el Señor anda buscando esos valientes. El Señor anda buscando esos valientes que le digan al pecado no. En esta noche yo le hago la invitación a todos aquellos que sientan en su corazón mientras la iglesia está orando, reventando las cadenas en oración. Yo le hago la invitación porque yo deseo orar, no una oración para que recibas una sanidad, no, yo deseo hacer una oración para que el manto que cubre y enceguece los ojos caiga en el nombre de Jesús, y para que puedas ver la realidad que Cristo a través de su palabra ha traído para el hombre, ha traído para la mujer. Yo invito en el nombre de Jesús a aquellos que han caminado en el Evangelio y que ahorita no están caminando, que en esta noche todo este pueblo que está aquí quiera hacer una oración por ti. Yo le hago la invitación a todos aquellos, a todas aquellas, le hago la invitación. Deseamos orar por ti. Le hago la invitación en el nombre de Jesús. Si hay amigo en este lugar, le hago la invitación a los amigos. Ya por el amigo hemos orado una noche, ¿verdad que sí? Ya por ti se oró, ¿verdad? Avanza, te invito, te hago la invitación, avanza hasta acá. En esta noche deseo orar por ti. Acércate hasta este lugar. Tú no estás ahí porque tú quieres, tú estás ahí porque el Señor quiere que estés ahí escuchando este mensaje. Avanza acá en el nombre del Señor. Dile un aplauso al Señor mientras nuestro amigo avanza en el nombre de Jesús. Deseamos hacer una oración por él. Aquel joven que está allá en la puerta, que tiene aquel suéter con aquella raya blanca, te hago la invitación, amado joven. Acércate hasta acá, deseo orar por ti en esta noche. Tengo un deseo ferviente de orar por ti. Yo te invito, ven, camina hasta acá. Camina, camina, un hermano que lo ayude, que él viene hasta acá. Avanza, avanza. En esta noche deseo orar por ti. No quiero irme, no quiero que la iglesia se vaya de este lugar sin orar por estos jóvenes. Avanza en el nombre del Señor, que deseamos orar por ti en el nombre de Jesús. Dios tiene una bendición especial para ti. Dios quiere darte una visión nueva de la vida. Dios quiere enderezar, que se haga enderezado tus caminos. Sígalo acompañando, no lo dejes por el camino, mi hermano. No lo dejes por el camino. Así caminó Pedro y luego se hundió. No lo acompáñelo hasta que en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando por ellos, amén. 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 Si hay otro joven allá de la camisa, el que tiene la cachucha roja, acércate hasta acá. Yo sé que aquí hay almas del Señor. Yo sé que aquí hay pueblo de Dios. Yo sé, mi hermano, de que de aquí van a haber predicadores, hombres, que van a llegar al conocimiento de la palabra y le van a servir a Dios de una manera especial. Porque hay una iglesia clamando. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Fabián que por aquí se ponga por la parte de atrás. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Voy a pedir en el nombre del Señor que ellos cierren sus ojos en un momento, que yo voy a hacer una oración por todos. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Señor amado Dios del cielo, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, presente estas almas, estas vidas ante ti, Dios amado. Tú conoces la condición de cada uno de ellos, Señor, oh Dios. Tú conoces lo que tiene en su corazón, la necesidad, Señor, que hay en sus vidas. En este momento, Señor, yo pido por cada uno de ellos que todo manto de tiniebla, que todo aquello que entenebrece su vida, cae en el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús, toda atadura es derribada, todo espíritu de muerte que venga sobre ellos, en el nombre de Jesús, lo rechazo y lo declaro libre de toda perturbación del enemigo y del mal, en el nombre glorioso de Cristo. Que tu Espíritu Divino, Señor, oh Dios, toque ese corazón. Que tu Espíritu Santo vaya haciendo la obra, Señor, en esas vidas. Y que ellos, mi Dios amado, Dios, sientan, mi Dios, un espíritu nuevo dentro de ellos. Sientan una vida nueva dentro de ellos. Sientan un deseo nuevo dentro de ellos. Sientan arder su corazón de una manera especial. Mira los enemigos ocultos, Señor, oh Dios, que quieren destruirlos. Mira los enemigos ocultos, Señor, que quieren dañarlos. Mira los enemigos ocultos, mi Dios, que no quieren su prosperidad. En el nombre glorioso de Cristo, ordeno que retrocedan. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, y que tu Espíritu Divino traiga paz sobre su vida. Que tu Espíritu Santo, Señor Dios, traiga calma sobre su vida. Que tu Espíritu Santo renove, Señor, dentro de ellos un corazón recto, un espíritu noble, Señor, le sustente. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Para ti es la gloria. En este momento yo pongo mi mano sobre ellos. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Todo lo que no es tuyo, Señor amado, se va. Toda opresión que no es tuya, se va. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Toda atadura sale. En el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor, coloco mi mano sobre ellos. En tu nombre, en el nombre de Jesús, recibe, en el nombre de Jesús. Llena, Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Disipa, Señor amado, disipa, Señor, oh Dios, toda confusión, mi Dios, que hay dentro de este ser. Disipa, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Se va toda atadura, se va en el nombre glorioso de Jesús. Llena, mi Dios Santo, con tu presencia. Llena con tu presencia. En el nombre glorioso de Cristo, mi Dios. Todo lo que no es tuyo se va. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Llena, Señor amado, y transforma para tu gloria, Señor, y para tu honra. En el nombre glorioso de Cristo. Gloria a tu nombre, Señor amado. Gloria a tu nombre, Señor, oh Dios. Gloria a tu nombre, Señor, oh Dios. Yo le voy a pedir a una persona de la iglesia que por favor le tome los nombres de cada uno de ellos. ¿Por qué tomamos los nombres? Porque vamos a orar por ustedes. Queremos orar por ustedes. Queremos que todo lo que no viene de Dios, en el nombre de Jesús, todo lo que quiera hacerle daño, todo lo que quiera destruirle, todo lo que quiera afectar tu vida, se va en el nombre glorioso de Jesús. Si alguno de ustedes se quiere entregar a Cristo, ¿tú te quieres entregar a Cristo? Tú lo aceptaste ya, amén, gloria. Si hay uno de ustedes ya aceptaste al Señor también, gloria al Señor, también lo aceptó. Bueno, mi hermano, nos sentimos gozosos, amén. De que ya en toda esta semana, mi hermano, hay personas que han aceptado al Señor, ya han aceptado a Cristo. Pero ahora la iglesia tiene que clamar, amén. La iglesia tiene que orar y tiene que visitar. La iglesia, mi hermano, tiene que visitarlos en sus casas. La iglesia tiene que acercarse, mi hermano, al lugar donde están ellos. Aquí tenemos al joven que está cerca. Él siempre estaba sentado en la silla. Entonces, mi hermano, mire, nos llenamos de gozo y de alegría. De gozo, mi hermano, porque la Biblia dice de que hay gozos en los cielos, amén. Hay gozos en los cielos, hay alegría en los cielos. ¿Por qué? Mi hermano, porque la sangre de Cristo sigue limpiando de todo pecado, amén. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Yo le voy a decir a la iglesia, ayunen. Yo sé que ustedes son gente ayunadora, pero sigan ayunando, mi hermano, y reventando cadenas en el nombre del Señor, amén. En el nombre de Cristo, mi hermano, creemos de que toda esta zona es del Señor. La declaramos en el nombre de Jesús, que toda esta zona es del Señor, y que Cristo se va a glorificar en esa casa,
que ellos van a conocer a Cristo de una manera especial, porque aquí hay una iglesia que predica la palabra del Señor. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y da poder. Gloria al Señor. Yo sé, mi hermano, de que hay jóvenes que le van a servir al Señor, como ya hay jóvenes que le están sirviendo a Cristo. El pastor de la iglesia ya ustedes lo conocen, el hermano Fabián. Aquí está el hermano Fabián. Es un amigo de la comunidad, es un amigo de todos ustedes. Es una persona, mi hermano, que ustedes pueden acercarse a él y hablar con él, a cualquier miembro de la congregación. Si hay una necesidad espiritual en los hogares, hermano, aquí tienen un ayudador, primeramente Dios, pero el pastor de la iglesia, el hermano Fabián. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos, al hermano pastor, su iglesia, a toda la congregación en las iglesias que han venido todas estas noches, por habernos extendido esta invitación. Para nosotros ha sido un placer haber estado con ustedes en este lugar. Nos llenamos de gozo, de alegría, porque vemos almas que han llegado al conocimiento de la palabra del Señor. Hacia adelante, mi hermano, amén. Hacia adelante. No desmayemos. No descansemos hasta que Cristo venga.